este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Y despidamos con un fuerte aplauso a nuestro compañero y muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Si gustan ir tomando asiento, por favor. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Desde el municipio de Mocorito, en el estado de Sinaloa, el compañero Claudio López Camacho. Desde Culiacán, igual en el estado de Sinaloa, el compañero profesor Feliciano Camacho. Desde la alcaldía Coyoacán nos acompaña una dirigente, Ana Bañuelos. Desde Chilchota, en el estado de Puebla, el compañero Elías Toski Hernández. Nos acompaña una líder joven de aquí de la Benito Juárez, la compañera Camila Martínez. Como cada 8 días nos acompaña nuestra coordinadora en el Estado de México, Celina Trujillo. Desde el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, nuestra compañera Patricia Medina. Desde la alcaldía Xochimilco nos acompaña nuestra compañera dirigente Angelina Hernández. Desde San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, el compañero Jerry Beni Andrade. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Chiflando y aplaudiendo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer unos pequeños comentarios de la economía de nuestro país. Y bueno, vamos a empezar diciendo que algunos analistas prevén mayor crecimiento de la economía mexicana en este 2023 que está por terminar y el 2024. Y bueno, como aquí lo comentamos la semana anterior, el PIB de México tendrá este año un sólido crecimiento de un 3.4%, pero ahora expertos de talla internacional afirman que, bueno, en promedio los expertos prevén que el PIB se expanda entre un 3.4% en este año, cosa que ya sabíamos. Pero bueno, estos expertos consultados ahora por Citibanamex, es decir, los dueños del dinero, están interesados, mejoran las expectativas para el PIB nacional
y también pronósticos sobre la inflación general al cierre de este año. Y bueno, la expectativa para el año próximo, estos mismos analistas consultados por Citibanamex mejoraron expectativas sobre el desempeño de la economía mexicana para el año venidero 2024, que está ya muy cercano, y su cálculo pasó del 2% al 2.1%. Sin embargo, el gobierno federal espera que el crecimiento de la economía para el 2024 se encuentre en un rango del 2,5% al 3,5%. Otro banco, el director corporativo de Estudios Económicos para América Latina del Banco Scotiabank, estima que la economía mexicana siga al alza, al menos en la primera mitad del 2024. Estimó en estos primeros 6 meses del año entre un 4 y 5%. Y bueno, estas declaraciones respaldan las previsiones en cuanto al buen pronóstico del PIB para el año siguiente, pues Scotiabank México estima un crecimiento de un 3.1%, siendo la segunda institución financiera con la estimación más alta. Y en lo que se refiere a la inflación, también se prevé que haya menos inflación, y las previsiones igual de los analistas mejoraron, pues se espera que al cierre para este año la tasa se modere a un 4,60% en el año, sobre un 4,71% al estimado previo. La meta del Banco de México, que es la entidad encargada de controlar la inflación en este país, es del 3%, y se prevé que el objetivo se alcanzará hasta el segundo trimestre del año 2025. Pero bueno, mientras los analistas realizan cálculos y predicciones para el siguiente año, 2024, aquí vamos a platicar sobre lo que ya es una realidad en nuestro país, que es, como lo comentó nuestro dirigente la semana anterior, el 1 de diciembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el incremento del 20% a los salarios mínimos. Asimismo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, publicó en el Boletín 13 del 2023 que los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero del 24, el salario mínimo general pasará de 207 pesos con 44 centavos a 248 pesos con 93 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 312 pesos con 41 centavos a 374 pesos con 89 centavos diarios. Los salarios mínimos profesionales tendrán un incremento del 20%. Aquí este incremento fue designado por unanimidad de los consejeros de la CONASAMI, y bueno, el resultado es la cantidad de 7,508 pesos mensuales. Esto ya es una realidad, ya apareció publicado. Y bueno, es muy importante que estemos enterados de la parte siguiente. En la actual administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, los salarios mínimos han registrado los siguientes incrementos. En el 2019 se logró un aumento del 16.2%. Para el 2020 se alcanzó un 20% de incremento. En el 2021 fue del 15%. Para el 2022 fue del 22%. Y ahora en este 2023 el alza fue del 20%. Muy por encima de la inflación programada del 4.60%. Esto realmente es una mejora en el poder adquisitivo. Simplemente recordemos, en el año 2019 el salario mínimo era de 88 pesos diarios, es decir, 2,640 pesos mensuales. Para el 2024, último año de la presente administración, ascenderá a 248 pesos con 93 centavos diarios, es decir, 7,508 pesos mensuales, casi el triple. Sinceramente, esto se puede decir que es un logro con la firma de la 4T. Y bueno, sobre la parte de la inflación real, vamos a tomar un producto que generalmente en estas épocas encarece demasiado, que es el precio del gas. Y como dato diremos que a diciembre del año pasado, el 2022, el precio por litro del gas se encontraba en 10 pesos con 86 centavos, y a diciembre de este año se encuentra por ahí de 9 pesos con 2 centavos. Si consideramos que es la época de mayor gasto, pues realmente es un indicador de que la inflación está controlada. Y si recordamos que por ahí algún presidente se comprometió a que no subiría la luz y el gas, cosa que no cumplió, esto es otro logro interesante. Y bueno, hablando nuevamente del nearshoring, o lo que es la relocalización de las cadenas de suministros en la parte norte del país, la Cámara de Comercio de México, Hong Kong y China Home Life afirman que más de 3,000 empresas asiáticas ya se encuentran instaladas en México,
siendo las de origen chino las de mayor presencia en el país. Detrás de las empresas chinas le siguen firmas procedentes de Taiwán y bueno, México y Brasil son los países en América Latina donde más invierten los asiáticos. La presidenta de la Cámara de Comercio México-Hong Kong comentó que más de 3,000 empresas asiáticas asentadas en México buscan expandir sus negocios, sobre todo exportar a los Estados Unidos bajo el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, TECMEC. Se esperan nuevas inversiones de empresas provenientes de países asiáticos hacia México por más de $1,000 millones para el año 2024, principalmente de China. Y bueno, estamos pendientes de este rubro conocido como inversión extranjera directa. Pero bueno, mientras tanto, en el sureste del país, la otra pregunta interesante es ¿cuándo se inaugura el tren interoceánico en México? Y bueno, la respuesta es para el 22 de diciembre de este año. Este proyecto pretende ofrecer un desarrollo económico y comercial al territorio mexicano. Y bueno, el objetivo es unir los océanos Pacífico y Atlántico, conectando al mercado de Asia con la costa de los Estados Unidos. Este es un proyecto con mucho futuro y en toda la franja del Istmo hay 10 parques industriales, polos de desarrollo, alrededor de 300 hectáreas de parque industrial y se van a establecer empresas ensambladoras y de otros tipos. Y bueno, este tren interoceánico contará con 3 diferentes rutas que pasarán por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. La línea Z correrá de Salina Cruz a Coatzacoalcos, la línea FA de Coatzacoalcos a Palenque y la línea K de Ciudad Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo en Chiapas. Y bueno, ante la pregunta obligada para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de si el tren interoceánico dará servicio para pasajeros, la respuesta es que sí. El presidente de México informó en el mes de septiembre de este año que el tren interoceánico sí dará servicio a pasajeros. La línea que realizará estas operaciones será la línea Z, también la línea FA, únicamente para el tramo Coatzacoalcos-Veracruz, a Roberto Ayala, Tabasco, y comenzarán a operar en diciembre. Asimismo, adelantó que hasta marzo del año próximo, la línea FA dará servicio a pasajeros de Coatzacoalcos a Veracruz, a Palenque, Chiapas, y se prevé que hasta julio del próximo año la línea K comience a dar este mismo servicio al público. En tanto, las 3 rutas también estarán brindando servicio de carga y bueno, estaremos muy pendientes de este suceso. Y bueno, entramos a los personajes más ricos del mundo. El caso de nuestro país, sabemos que son 14 familias afortunadas. Aquí hemos comentado sobre 5 personas que son las más adineradas en este país. Hoy vamos a hablar de la 6ª persona, un personaje quizás no muy conocido, el nombre, pero sí su producto. Juan Domingo Beckman Legorreta es un empresario mexicano con 56 años, con un patrimonio familiar de $4,500 millones, considerado la 6ª persona más rica en nuestro país. Y bueno, la marca muy conocida por todos nosotros, el tequila o la marca José Cuervo. El origen de esta marca se fundó desde 1795 en Tequila, Jalisco. La casa José Cuervo tiene más de 20 años y las raíces datan de 1795, cuando José María Guadalupe Cuervo recibió del rey Carlos IV la licencia para producir vino de mezcal en sus tierras. Juan Domingo pertenece a esta familia que se ha dedicado al desarrollo, innovación y promoción del tequila en México y en el mundo. Grupo José Cuervo, han desempeñado desde hace más de 2 siglos esta labor. De acuerdo con la firma IWSR, poseedora de la mayor base de datos del mercado de bebidas alcohólicas en el mundo, José Cuervo tiene el 29.7% del volumen de ventas de tequila a nivel mundial y posee 3 de las 5 marcas más vendidas de este producto. El primero, José Cuervo, evidentemente, el tequila 1800, y el tercero, tequila Centenario. Y bueno, actualmente Juan Domingo Beckman es uno de los mayores vendedores de tequila en el mundo a través de su empresa Becle, dueña de la marca José Cuervo, bebida que en este 2023 lo ha posicionado como la 6ª persona más rica de México. Se ha posicionado al destilado de agaves azules como uno de los mejores en el segmento premium. La estrategia por la que recientemente superó al whisky americano para convertirse en la 2ª bebida espirituosa de más valor en los Estados Unidos. Se prevé que supere al vodka a finales de este año, según la International Wine and Spirits. Bueno, veremos si es que se logra, faltan unos días para ello. Y bueno,
Hablando de nuestra moneda con respecto al dólar, al día de hoy, lunes 11 de diciembre del 2023, se encuentra en 17 pesos con 40 centavos. Y bueno, la expectativa sobre nuestra moneda para la semana es que oscile entre 17.20 a 17.50. Los analistas internacionales no modifican sus previsiones para el tipo de cambio al cierre de este año y siguen considerando que se venderá en 18 pesos. Y bueno, la realidad la sabremos en unos días. El peso se ha mantenido pues realmente fuerte, no ha habido cambios significativos y bueno, veremos cómo cierra el año. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono para un saludo al compañero Claudio López Camacho, de Mocorito, Sinaloa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor René Bejarano, por la oportunidad de esta noche en sus semaneras de los lunes. El Movimiento Nacional por la Esperanza nos trae muy fortalecidos y nos trae con mucha fe y esperanza. Por eso, muchos de nosotros en nuestros municipios nos hemos registrado para aspirar para estar en la boleta de elecciones el próximo año, en junio, en el 2024. Yo cumplo años el 18 y espero ese día festejar ya como presidente electo. Mocorito, pueblo mágico de Sinaloa, les mando un saludo y rapidito les voy a decir de las 6 sindicaturas y de la cabecera qué tenemos y lo que voy a empezar a promocionar. Perico, mi pueblo, la sindicatura, tiene un pan que se llama La Mestiza y la dijo en la mañanera ahora que fue a Bairaguato nuestro presidente, el mejor pan, La Mestiza. Y además ahí nació Arnoldo Martínez Verdugo, candidato por el PSUN a la presidencia de la República. Con eso para ahí quiero promocionar más al MNE y a Morena. De igual manera tenemos un pueblo en la sierra que se llama Cerro Agudo, son los mejores cacahuates del país. No digo el nombre, pero una empresa de Guadalajara le compra casi todo el cacahuate y todos lo consumimos. De igual manera tenemos un pueblo que se llama San Benito, con un corrido muy famoso, los caballos que corrieron, hay que promocionarlo. Tenemos un pueblo de sindicatura que se llama Rosa Morada, donde nacieron el grupo musical más importante de México, los Tigres del Norte. Tenemos un pueblo que se llama el Valle de Leiva Solano, donde se explota la caña y se hacen todos los piloncillos y productos de la caña. Tenemos el pueblo de Melchor Ocampo, relativamente joven, una sindicatura de pura gente que se fue con resoluciones presidenciales de Michoacán y de gente del sur. Ahí rifa del Tata Lázaro. Entonces tenemos 6 sindicaturas y la cabecera, siendo pueblo mágico y donde está Rafael Huelna, el granito de oro. Entonces, con eso, con ese discurso, con esa fe y con esa esperanza, estoy seguro que este movimiento va a estar en Mocorito presidiendo el profe René algún evento de estos. Que tengan excelente noche, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Claudio López Camacho, y enhorabuena. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero, el profesor Feliciano Camacho, de Culiacán, Sinaloa. Hola, ¿qué tal, familia del Movimiento Nacional por la Esperanza? Muy buenas noches. Maestro René Bejarano, muchísimas gracias por su invitación, lo acepté con mucho agrado, porque quiero estar presente con mi familia. Decirle al maestro René que en Culiacán estamos trabajando también muy bien, estamos haciendo ya los seccionales, formándolos como debe ser, en 3 sindicaturas, y la Copa Urbana de Culiacán, que conforma el 5º Distrito Federal, donde ya me registré por ese distrito. Decirles también, maestro, que le mando un fuerte abrazo a la familia del MNE Culiacán, decirles que está muy contento porque usted cuando fue a Culiacán, ¿sí?, fueron más de 300 personas a recibirlo y no se les olvida, porque el hecho que usted se encuentre en Sinaloa, visitando Sinaloa, nos fortalece aún más. Compañeros, el ánimo que no caiga, la unidad fundamental. ¡Viva el MNE a nivel nacional! ¡Viva el maestro René Bejarano! ¡Viva Carlos Sherman! Muchas gracias, compañero Feliciano Camacho. Y ahora desde la alcaldía Coyoacán, un mensaje de nuestra compañera Ana Bañuelos.
Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la invitación al profesor. Es una persona muy apreciada por muchos años, un gran luchador, ¿verdad? Ya me dieron ganas de ir a conocer allá. No sé si era agencia turística, pero invita. Y eso es muy importante, el ánimo, ¿verdad?, que tenemos en nuestros territorios, el amor por el que se le tiene. Y bueno, pues en Coyoacán no es la excepción, ahí estamos construyendo una nueva esperanza. Me encanta esta frase que el profesor decidió para este movimiento y es en Coyoacán lo que estamos haciendo, construir una nueva esperanza, y yo creo que lo vamos a lograr con el apoyo de algunos de mis compañeros y de todos ustedes, algunos compañeros que veo aquí de Coyoacán. Estamos teniendo el éxito, me da mucho gusto ser recibida con tanta calidez en Coyoacán, en cada rincón que he recorrido en Coyoacán. Mi alcaldía está lista para disfrutar de esa nueva esperanza. Muchas gracias a todos. Gracias, compañera Ana Bañuelos, y bienvenida. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Elías Toski Hernández, de Chilchota, Estado de Puebla. Buenas noches, compañeros, compañeras, tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Bertín Elías Toski Hernández, soy de la comunidad de Francisco y Madero, municipio de Chilchotla, Puebla. Gracias, profesor René Bejarano, por recibirnos. Gracias, licenciada. Gracias, señora Elena. Estamos aquí presentes, yo no tengo nada que expresarme como lo hizo el compañero, está lleno de riqueza, la verdad. Yo vivo en un municipio donde lamentablemente tengo 11 comunidades que sufren de un vital líquido que es de la primera necesidad, que es el agua. Pero de mi pueblo es donde tenemos demasiada agua, pero no tenemos un gobierno que haga gestión de una presa para que ese conflicto se acabe con todas las comunidades y que ya no tengan nada que sufrir. Yo quisiera que este mensaje le llegara a nuestro presidente de la República por medio de este micrófono, para que así mismo se acabe todo ese conflicto, y estamos trabajando aquí por la 4T. Lo presumo, tengo 7 distritos allá donde tenemos 7 estructuras, tenemos armado ya también RC y todo eso. Vamos trabajando por una buena esperanza dentro del municipio de Chilchotla. Me gustaría, profesor, invitarle que usted acepte una invitación mía de que lo podamos recibir en el estado de Puebla, en el municipio de Chilchotla, para que vaya y veamos de lo que podemos ofrecerle nosotros. No tenemos esas riquezas como lo tienen ustedes, de verdad se lo agradezco. Y dice la compañera, me gustaría ir a conocer por allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Elías Toski Hernández. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Camila Martínez. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerle, profesor, la oportunidad de venir a platicar con ustedes, a presentarme. Mi nombre es Camila Martínez, tengo 27 años y soy aquí de la alcaldía de Benito Juárez, ¿no? Yo, ahorita que estaba empezando la conversación, que escuchaba, ¿no?, de los grandes logros que ha tenido la Cuarta Transformación en materia económica, me parece importantísimo para empezar, ¿no?, que la Cuarta Transformación haya logrado romper con uno de los principales mitos que había, ¿no?, que era con respecto al salario mínimo. ¿Cuántas veces no nos dijeron, ¿no?, que si aumentaba el salario mínimo, entonces íbamos a tener una inflación por los cielos, ¿no?, y entonces que por eso no era posible dignificar el trabajo de las y los trabajadores de México, ¿no? Se han roto con otros mitos, creo que uno de los más importantes, el de los programas sociales, por ejemplo, ¿no?, que hoy ya están elevados a nivel constitucional. Gracias al gobierno de la Cuarta Transformación, creo que es otro gran tema que hay que celebrar. Sin embargo, bueno, creo que el mensaje, ¿no?, que quiero compartir hoy es la importancia que tenemos hoy de continuar defendiendo estos grandes logros que se han tenido gracias al gobierno de Andrés Manuel. Porque si nosotros creemos que estos son derechos que ya están garantizados, nos estaremos equivocando. Frente a nosotros sigue habiendo personajes como Vicente Fox, ¿no?, que en su momento se opuso al programa social para adultos mayores, diciendo que era endeudar al país,
que no servía, que era injusto para quienes habían ahorrado de manera privada para sus retiros. Seguimos teniendo una mujer como Xóchitl Gálvez, que un día le gustan los programas sociales y cuando no le conviene, entonces no le gustan. Y tenemos personajes como Claudio X González, por ejemplo, ¿no? Que son personajes que van a buscar en 2024 ¿no? todos los medios para impedir que estas iniciativas que han avanzado fundamentalmente en los derechos de las y los mexicanos sigan avanzando. Por eso es muy importante garantizar que nuestra hoy ya precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuente con las 2/3 partes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y necesitamos garantizar… Gracias. Y necesitamos garantizar además que las personas que lleguen a esos espacios de toma de decisión sean personas que compartan los principios de la Cuarta Transformación. Porque no nos sirve de nada volver a tener Lilis Telles, ¿no? Volver a tener chapulines que traicionan a la gente que decidió acompañarles con su voto. Creo yo que los perfiles que lleguen además tienen que ser perfiles que impulsen las necesidades de la gente, que puedan ser capaces ¿no? de redactar, impulsar, garantizar nuevas iniciativas que ayuden a generar un país más justo. Creo yo que estamos en un momento histórico ¿no? con el tema de las mujeres. Hoy más que nunca es tiempo de mujeres, es la primera vez en la historia de este país que tenemos una mujer encabezando las encuestas para la presidencia de la República a nivel nacional, y ese es un mensaje que no solamente impacta a las mujeres que participan en política, sino creo yo que impacta a todas las mujeres del país, así sean médicos, así sean ingenieras, así sean de cualquier profesión, porque el mensaje que manda es que ya no hay espacios a los que las mujeres no podamos acceder, ya no hay una discriminación previa, ya es todo absolutamente, ¿no? Las capacidades, el empuje, la fuerza que tienen las mujeres. Quiero yo además agregar que me parece que es tiempo de juventudes. Y en un municipio tan importante, en una alcaldía tan importante como lo es Benito Juárez, que en estas elecciones se vuelve estratégica para toda la Ciudad de México, siendo que el candidato a la jefatura de gobierno por parte del Frente sale de aquí, es fundamental que las y los benitojuarenses podamos señalar todo lo que ha hecho mal el gobierno del PAN, no solamente desde esta administración, sino también desde las 3 anteriores que han sido parte del cártel inmobiliario y han sido parte del abandono de esta demarcación. Entonces, creo yo que es fundamental que en la Benito Juárez tengamos un grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación, que se pongan los tenis, que salgan a caminar las calles y que salgan a contarle a la gente la importancia de la Cuarta Transformación para que recuperemos nuestra demarcación Benito Juárez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Camila Martínez, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Patricia Medina de Huixquilucan, Estado de México. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesor y licenciada Celina, por la invitación y por la apertura que han tenido con nosotros como equipo para el Movimiento Nacional por la Esperanza. Bueno, me presento, yo soy abogada, pertenezco a varias organizaciones civiles, pro derechos humanos, siempre en defensa y protección también de las mujeres. He sido asesora parlamentaria en la Cámara Federal y he contribuido a formar varias cooperativas, tanto en el Estado de México como en varias partes de la República. Desde que conocí el tema del cooperativismo me enamoré de él y creo que es una forma de lograr alguna sustentabilidad en la sociedad civil, y traigo un proyecto importante en varios estados que lo hemos consolidado. Y bueno, esta vez decido participar. De hecho, vengo de un grupo sólido en Huixquilucan. Siempre me ha tocado apoyar a los compañeros y ahora estoy muy gustosa porque recibo hoy el apoyo de parte de ellos como candidata a regidora.
Y también uno de los motivos que me ha motivado a participar en este ejercicio es abonando un poco lo que comenta la compañera Camila, ¿no? Yo he sido fundadora de Morena desde que empezamos a entregar los bonos como socios fundadores y resulta que ahorita en el proceso interno pues están mismos panistas participando. Entonces, y estoy en un municipio complicado porque ya lleva 2 veces gobernando el PAN. Sabemos que es complicado, pero ahí estamos dando batalla. Y precisamente por esto, porque incluso están haciendo campaña con los mismos logros de la 4T. Entonces, pues sí, nos ha tocado estar del otro lado, visitando puertas, caminando. Y me siento en este momento, en esta época, apoyada por mis compañeros y preparada a participar. Y sobre todo porque lo hemos vivido y ahora, como les comento y reitero, estamos en una situación, en un contexto complicado ante el PAN, pero estamos haciendo lo que sabemos hacer, trabajo de campo y, como dicen, campaña de saliva. Muchas gracias, compañeros, y gracias. Muchas gracias, compañera Patricia Medina. Ahora nos vamos hasta Xochimilco y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Angelina Hernández. Buenas noches, profesor René Bejarano, hombre que ha fundado en muchas de nuestras mentes esa esperanza por el buen vivir y que todos estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, no quiero dejar pasar también la grandeza de nuestro Xochimilco. Hoy, siguiendo con la misma línea del compañero de Sinaloa, Claudio, y Xochimilco pues tiene una riqueza cultural, en tradiciones y costumbres. Y hoy me da muchísimo gusto que ahí todos sabemos Xochimilco qué significa tierra de flores. Entonces todos están invitados a que vayan a consumir allá la flor de Nochebuena. Y bueno, México es ahora sí que, como dicen, dio el simbolismo al mundo en el tema de la Nochebuena, que es la flor que en su origen prehispánico se llama ¿qué? Cuetlazóchitl. Por acá están mis compañeros de Xochimilco que nos digan si no es eso, ¿no? Significa flor que se marchita. Y también en este sentido me da mucho gusto que hoy Xochimilco también es declarado el primer barrio mágico que lo declaró el Turismo Federal, que hoy tenemos a Miguel Torruco. Y Miguel Torruco en su momento, cuando me tocó ser representante popular en la 6ª legislatura, nosotros propusimos para que Tuyehualco se declarara barrio mágico. Fue aprobado. Desafortunadamente el jefe delegacional en turno no trazó el polígono que tenía que declararse, porque todos sabemos que para que se declare una zona como mágico tiene que tener riqueza cultural, tradiciones, misticismo y bueno, Xochimilco es mágico. Y otro elemento importante, miren, se propuso un faro. La respuesta es no, porque tienen uno cerca en Tláhuac y en Milpalta. Pues no es cierto, nos quedaba muy lejos. ¿Y todo por qué nos negaron eso? Porque no nos sometimos a un Miguel Ángel Mancera que ya se había vendido al PRI. Nos mantuvimos leales a la izquierda. Entonces, hoy me gustó también mucho lo que comenta la compañera joven de aquí de Benito Juárez. Todos tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso para 2024, recuperar las delegaciones que se perdieron en 2021. Y volvemos a recordar a la dirigencia nacional y estatal y a la Comisión de Elecciones que elija los mejores perfiles para obtener el triunfo en las ciudades y en las gubernaturas y en la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Angelina Hernández. Ahora nos vamos hasta San Andrés Tuxtla y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Jerry Beni Andrade. Buenas noches, compañeros y amigos que me acompañan en el presidio. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al profesor René Bejarano la invitación a la asamblea del Movimiento que siga la esperanza. Quiero decirles que yo provengo de un estado que se ha caracterizado por ser muy participativo en la vida política del país y ha sido bastión, que es Veracruz. Nosotros, a mí me da mucho gusto escuchar a una joven como Camila, que se nota las ganas y la energía de que las mujeres quieren hacer un cambio verdadero y tienen mucho que aportar. Yo decidí participar en mi distrito, el distrito 19 de la zona de los Tuxtlas,
precisamente para caminar al lado de las mujeres, ser un aliado y compartir las experiencias políticas y poder hacer equipo y sinergia. Quiero decirles a todos ustedes que les dejo abierta la invitación, son bienvenidos allá en la zona de los Tuxtlas. Nosotros somos una zona llena de riquezas, tenemos muchos recursos naturales, como bien comentaba hace rato el compañero, allá se va a aperturar el polo del transísmico y yo puedo ser testigo de que ha habido una derrama económica que ha potencializado la zona de los Tuxtlas. Muchos de los compañeros de allá que estaban marginados pudieron mejorar su calidad de vida a través de la piedra basáltica. Tuvieron mucho cambio en la infraestructura de los caminos allá. Las empresas que fueron allá dejaron los recursos que se necesitaban y hoy en día estas familias pues ya se nota el cambio, sobre todo en la zona rural de los Tuxtlas. Nosotros vamos a participar, quiero agradecer que siento la mano del profesor René Bejarano y estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo en que él, al formar parte de la mesa de decisiones, va a respaldar que no haya manotazo ni de power, sino que los mejores perfiles sean los que salgan en las encuestas y que eso permita que los ciudadanos retomemos la credibilidad en la política, en la vida política del país. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, compañero, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Creo que es la última de este año y quiero decirles que durante todo este año que hemos trabajado en constancia, nos ha dado buenos resultados. Yo estoy muy segura que el próximo año vamos a cosechar todo el esfuerzo que hemos puesto para que esta transformación sea una realidad. Por supuesto, compañeras y compañeros, comentarles que en cuanto al Estado de México, hemos dado puntual seguimiento a las actividades de nuestra gobernadora, que hoy, dicho sea de paso, no solamente es de nuestra gobernadora, hemos estado muy bien acompañados con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como se comentó, la gran mayoría al fin del mes nos acompañaría. Esta vez se recorrió una semana, pero ha estado trabajando directamente en cada uno de los municipios. Todos son importantes, pero ha priorizado municipios donde seguramente, como nosotros lo sabemos, él lo sabe, pues hay mala información. Así que ha ido a hacer lo propio. Nosotros lo aplaudimos porque donde pisa el compañero presidente se compromete a obra pública, se compromete a beneficios y eso nos está, por supuesto, beneficiando a todos y a todas. En conjunto con nuestra gobernadora, que no ha quitado el dedo de renglón en cuanto a la seguridad pública de nuestro estado y también otras actividades. Quiero resaltar que aunque ya pasó una semana, hace 8 días no pude estar con todos ustedes, pero hay un tema que para mí es muy importante que lo conozcan ustedes y que también lo conozcan todos nuestros vecinos y amigos mexiquenses. Ya lo habíamos comentado en otro momento, que en el tema del Estado de México, una de la forma de corrupción más grande y evidente, y en donde estábamos los mexiquenses más indefensos, era en el tema de las multas, el tema de la movilidad. Les comentábamos que caer en un corralón en el Estado de México, a veces las cuentas subían tanto que superaban el valor del automóvil. Habíamos comentado que desde el arrastre, desde el cobro del piso, habían demasiados abusos de autoridad. Y por primera vez hace 8 días, con este gobierno de bienestar, se logró el primer cierre de un corralón en el Estado de México. Es algo que de verdad debemos aplaudir, porque no está de menos, es el primero de muchos,
pero eso hace justicia. Lo que ha venido haciendo nuestra cuarta transformación es la justicia social, y para nosotros pues eso es un gran respaldo. Comentarles que también ya lo habíamos comentado aquí en esta asamblea de los programas o los derechos sociales que se iban a estar dando seguimiento. Y debo decirles que se cerró la primera etapa del registro de mujeres con bienestar y seguramente tendremos buenas noticias porque ya en estos días empezará a dar el apoyo a las mujeres que entraron en esta primera etapa, pero seguramente se abrirá una segunda, una tercera, una cuarta etapa. El tema de este gran programa es erradicar la pobreza de las mujeres en el Estado de México. Así que vamos a estar muy atentos y darle seguimiento principalmente a este tema, pero también a todos los temas que se van desarrollando. En cuanto a la participación del Movimiento Nacional por la Esperanza, pues seguimos trabajando. Hoy mismo, por el día en especial, muchos compañeros dirigentes de nuestro movimiento están apoyando pues actividades propias del sector mototransporte, transporte, mercados, están apoyando en las festividades que hoy representan. Así que les mandamos un fuerte aplauso por todo el esfuerzo que están realizando, porque es una labor social, es un trabajo con la comunidad. Si apoyamos a los compañeros en sus creencias, pues sí, en sus necesidades, pues ellos van a apoyarnos a nosotros. De otra manera, compañeras y compañeros, pues no les podríamos decir que la siguiente semana se terminan las actividades, no. Como ya lo han dicho mis compañeros, el trabajo político para el Partido Morena y para nuestra precandidata es arduo. Vamos a tener que dispensar algunas vacaciones, algunos momentos familiares, porque la intención es no bajar la guardia. Acuérdense de lo que nos han dicho. La oposición trabaja todos los días y todas las noches y están haciendo lo propio. Nosotros, así como nuestro presidente que trabaja muchas horas al día, también debemos hacer lo propio. Y pues para un gran presidente, una gran militancia y un gran pueblo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina. Y antes de ceder el micrófono, quiero agradecer. Como ustedes saben, el profesor estuvo el 7 de diciembre en Los Cabos, en Baja California Sur. Agradecer a la organización Movimiento de Apoyo Ciudadano, que va a hacer equipo con nosotros allá en la entidad, lo dirige el compañero Miguel Ángel Cedeño, los cuales organizaron esa reunión y para hacer Baja California Sur y ser Los Cabos en un día jueves, pues sí tuvieron una buena convocatoria de más de 300 compañeros y compañeras que estuvieron ahí recibiendo al profesor, pero quien se llevó la cereza del pastel fue que estuvo acompañándonos el presidente municipal de Los Cabos, el profesor Leg, y desde acá, desde la Ciudad de México, les mandamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Agradezco la presencia en esta asamblea semanal correspondiente al 11 de diciembre del año 2023, a compañeras y compañeros de Sinaloa, de Puebla, del Estado de México, de Morelos, de la Ciudad de México, de Tlaxcala y otras entidades, así como a las compañeras y compañeros que a través de las redes sociales se conectan cada semana y que escuchan en vivo o en las transmisiones diferidas la información que aquí entregamos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Hay muchos temas que comentar. En primer lugar, el tema de Acapulco, acerca de la inversión social en el municipio y en la zona afectada por el huracán Otis. Al respecto, la Secretaría del Bienestar concluyó la dispersión de todos los programas de bienestar en Acapulco. Se han entregado
132.849 apoyos económicos para limpieza y se reporta una inversión social de 1,037,776,000 pesos. Por su parte, la Guardia Nacional ha desplegado 10,000 elementos, los cuales permanecerán en la región para garantizar la seguridad. Es importante difundir esta información porque se ha querido generar la imagen de que el gobierno no ha apoyado y que como desapareció el Fonden, que no hay apoyo para desastres naturales. Lo que se hizo fue reasignar los recursos del Fonden, que eran como una caja chica de los gobernadores que desviaban para fines diferentes o de plano se lo robaban, y que ahora se ejerce de otra manera. Y un ejemplo es lo que se ha informado y lo que se va a seguir informando. El segundo tema a comentar es el inicio de operación del Tren Maya. Todo está listo para que el 15 de diciembre inicie la operación del Tren Maya en el tramo Campeche-Cancún. 5 trenes ya se encuentran en Cancún. El director general del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, informó que en solo 20 minutos se vendieron todos los boletos para los viajes del 16 de diciembre a través del sitio Eticket MX Tren Maya. Qué bueno que está funcionando y ese es otro ejemplo, porque se había dicho que no iba a terminarse, que no era posible, que iba a fracasar y bueno, ahí está el ejemplo. El tercer tema se refiere a la disputa que hubo en Nuevo León acerca de si Samuel García podía ser o no candidato presidencial y el vacío de poder que se generó durante algún tiempo en esa entidad. El presidente López Obrador reiteró que el conflicto en Nuevo León se trató de un asunto politiquero. Incluso señaló que la oposición es capaz de dar, entre comillas, un golpe de Estado en la entidad para impedir que Samuel García regresara a la gubernatura. Si no lo dejaban regresar, la Corte tendría que decidir. El problema se resolvió porque el supuesto gobernador que había designado el Congreso local renunció a su pretensión y por lo tanto se validó el regreso del gobernador electo en funciones a su cargo. Pero eso implicó que él no podía ser ya candidato presidencial porque se vencía el plazo para separarse del cargo para poder postularse y el Movimiento Ciudadano pues que se quedó sin precandidato. No decidió el MC postular de inmediato a otra persona y se anunció que va a ser hasta enero que este partido va a decidir a quién apoya. Este asunto lo conecto con lo que voy a comentar al final, que tiene que ver con la percepción subjetiva que tienen los electores y cómo esa percepción, que no tiene mucho que ver con la racionalidad, a veces influye en las simpatías y en los resultados electorales. Lo digo porque, visto desde una perspectiva analítica o ideológica, pues tener los tenis fosforescentes puede parecer una frivolidad, en realidad lo es una frivolidad, pero son mensajes que van a lo subliminal, ese tipo de mensajes, y que son percibidos de manera distinta por lo que los que estamos acostumbrados a reflexionar políticamente o que tenemos una ideología definida o que estamos en un ámbito distinto al de la población, pues no podemos incluso comprender o justificar. Pero lo dejo hacia adelante porque lo que
el PRI y el PAN hicieron, ya no menciono al PRD porque en Nuevo León el PRD desapareció, como está desapareciendo casi en todo el país, es por el temor a que esa candidatura los rebasara, por el perfil y por la forma en que se presentaba. Y esto no es algo ajeno a lo que ha venido sucediendo en otros países, particularmente del continente. Claro, la estrategia del MC y de Samuel García inicialmente era rebasar a Xóchitl Gálvez, a Cempasúchil, como le digo yo, y luego ir sobre la candidatura de Claudia, que es el mismo modelo que siguió Samuel en la gubernatura. Primero fue ir sobre el segundo lugar, que en este caso era Clara, la candidata de Morena, y después fueron sobre el candidato del PRI. Y al final pues terminaron ganando la elección. Claro, no se pueden trasladar mecánicamente procesos locales o regionales al proceso nacional, pero mucho tiene que ver. Y lo comento porque este es un asunto que conviene analizar para las elecciones del año que viene y por otro tema que voy a analizar al final. En cuarto lugar, habrá que comentar que nuestro presidente inauguró el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Mazatlán, Sinaloa, donde anunció que antes de terminar su sexenio enviará una iniciativa para que la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad sea un derecho constitucional. Esto también es algo muy importante. En quinto lugar, el presidente consideró que el hecho de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declarara que el 70% de las armas utilizadas por el crimen organizado en nuestro país provienen de Estados Unidos es un acto de sinceridad y de deseos que el tema se atienda, pues antes no se hablaba de ello. Y es que el armamentismo, el negocio de la industria militar y armamentista en Estados Unidos es exagerado y se utilizan las campañas de miedo para favorecer a eso. En una nota periodística reciente se informó que en Estados Unidos los ciudadanos tienen en su poder 100 millones de armas de diverso calibre y características. 100 millones es una cantidad estratosférica. Para un país de poco más de 300 millones de habitantes, pues quiere decir que cada uno de tres, de cualquier edad, tiene en su poder un arma y que no es una pistola de municiones o de fulminantes o de balines o de mentiritas, sino son a veces rifles de asalto de alto poder con los que, por ejemplo, se han cometido muchas masacres. Esto es algo que se tiene que seguir analizando y es parte del problema que tiene México. En sexto lugar, el comunicador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que existe un proceso de diálogo para crear la compensación por justicia para los extrabajadores de luz y fuerza del centro que quedaron fuera de la liquidación y cualquier pensión. Cerca de 7,000 extrabajadores se han regularizado en el IMSS, por lo que ya reciben su pensión y atención médica. Estas son las secuelas de aquel golpe que Calderón dio en contra de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro allá por 2010 para privatizar esa parte de la industria eléctrica nacional. En otro asunto, el Plan de Salud IMSS Bienestar ha invertido 14,652 millones de pesos en la compra de equipo médico para unidades de salud en 23 estados, lo que ha elevado la productividad de estos centros en 46% para consultas de especialidad, 33% en consulta de medicina familiar y 20% en partos. Se dijo, vamos a garantizar el derecho a la salud a más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, reiteró
el presidente. Y en este mismo rubro, con el plan de transformación y rescate del ISSSTE, se construyen 6 nuevos hospitales en Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero, que en conjunto beneficiarán a más de 6 millones de personas. Respecto a la asignación de plazas, se lleva un avance del 62%, con 7,212 asignadas en 28 entidades de la República. También, con respecto también al huracán Otis, desde el jueves 8 de diciembre se inició la entrega de apoyos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Otis. Los recursos serán de entre 35,000 y 60,000 pesos por familia afectada. Hasta el momento, 190,128 familias han recibido apoyos para la limpieza de sus hogares. En total, la inversión social es de más de 1,400 millones de pesos. También el presidente criticó a la tremenda Corte por revocar el veto a los llamados vapeadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la Corte haya avalado el amparo a una empresa contra el decreto que prohíbe la venta de vapeadores. Acusó que ponen al mercantilismo por encima de la salud del pueblo. En febrero del 2024 presentará 3 iniciativas de reforma al Poder Judicial para la elección de magistrados, jueces y ministros en materia electoral y para elevar a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad. Y es que este tema de los vapeadores y otros vinculados al Poder Judicial exhiben lo que al final de cuentas predomina en ese poder y que tiene que ver con el interés mercantil, los negocios, la impunidad y los lujos y abusos presupuestales en ese poder. Esto se relaciona, por ejemplo, con la decisión del ministro Lainez para admitir el amparo que suspende el uso del dinero de los fideicomisos, que en un principio la presidenta de la Corte, Norma Piña, había dicho que estaba de acuerdo en que se utilizara para atender a los damnificados del huracán Otis y que al final ahora pues dieron marcha atrás. Este es otro ejemplo. El asunto de los vapeadores es un asunto de salud pública. El vapeador está comprobado que daña más a la salud que el tabaco. El tabaco también es perjudicial, pero el vapeador es todavía más tóxico y por el tipo de personalidad de quienes lo consumen, pues afecta más a los jóvenes y que compromete mucho su salud. Y la prohibición, pues, tiene que ver con el interés de la salud de la gente. Y lo que la Corte hace, pone por encima el mercado, la libertad de mercado, como si la salud de las personas no importara y que cualquier persona pueda vender cualquier producto amparándose en la libertad de mercado, aun cuando esos productos sean dañinos para la salud. Si algún alimento, por ejemplo, se comprobara que es dañino para la salud, pues de inmediato se prohíbe, porque eso afectaría a mucha gente que lo consumiera. Aquí, como el daño es de mediano plazo, porque no es inmediato, se alienta el consumo y al final lo que se afecta es a la población y todo por intereses privados que además ni siquiera son nacionales. La mayor parte de las compañías que producen estos aparatos son extranjeras y no son pocos los países que los han prohibido. Y esto también pues es un reflejo de lo que desafortunadamente también existe. Y en este mismo ámbito está el tema de las corridas de toros de la Plaza México. Pues la Corte aprobó el regreso de las corridas de toros a ese lugar, en tanto el titular del Ejecutivo consideró que debería realizarse una consulta ciudadana en la Ciudad de México sobre el tema, pues consideró que no solo es un asunto legal,
sino que se trata de un asunto moral y político. En este contexto, reiteró que propondrá una reforma constitucional para garantizar la protección de los animales. Pues yo creo que es lo más sensato para finiquitar de una vez por todas el tema. Este asunto es polémico, pero cada vez es más evidente que en el mundo esto ha ido reduciéndose, que se trata de un espectáculo y un negocio que lastima a seres sintientes y que la llamada fiesta brava pues es un acto de tortura a los animales. Yo no considero que ningún espectáculo que lastime a ningún ser es permisible. Y pues quienes lo defienden pues hablan de un asunto cultural o festivo, pero la barbarie no puede ser cultura. Pero si bien hay que respetar a quienes defienden eso y viven de eso, pues que la gente decida, que el Congreso local de una vez convoque a una consulta vinculante y que todos los que quieran argumentar a favor vayan y lo hagan y voten. Y los que consideren que no es correcto y que eso ya no debe existir, pues que también voten y que se haga lo que la mayoría decida. Eso es lo más sensato. Creo que es lo que procede porque cada periodo ordinario de sesiones, cada vez que hay una nueva legislatura, se revive el tema. Se discute, se hacen foros, se analiza y luego avanza o no el dictamen, se vota y luego se va al amparo y luego se revierte y sigue todo igual. Esto es algo que pues ya debe evaluarse ya para tomar una definición más concreta. Y lamentablemente la Corte pues tomó esta resolución, pero creo que no se debe descartar la consulta, el plebiscito, como un mecanismo para decidir sobre este tema. En otro asunto, tras la retención de René Gavira por su presunta participación en el fraude de Selgamex, el presidente López Obrador refirió que no es el único detenido y que la Fiscalía General de la República realiza la investigación a fondo. Se señaló que no se establece complicidad con nadie. Y sí es lamentable que haya existido un fraude en este gobierno, el único, pero la diferencia está en que cuando se hizo la estafa maestra, no hubo ninguna acción durante el gobierno de Peña Nieto y se pretendía dejar en la impunidad el tema. Y fue hasta que cambió el gobierno que se procedió en contra de muchos de los personajes involucrados en ella y ahora pues qué bueno que se está procediendo en contra de los personajes involucrados en esta trama corrupta. Les mandamos como cada semana la evaluación del nivel de aprobación de nuestro presidente. Realmente no hay mayores cambios, se mantiene en esta casa encuestadora en alrededor del 60%, en otras está por arriba, pero se mantuvo estable, hay una especie de repunte, lo cual no deja de ser importante, y también hay una recuperación en la aprobación del presidente tanto en la Ciudad de México como en la jefatura de gobierno, que también es muy importante. Como ya dijo Miguel, adelantó, pues este fin de semana fue muy intenso porque acudimos a varios eventos en varias entidades muy distantes una de otra. El 7 de diciembre, como ya señaló, hicimos una asamblea del MNE en Los Cabos, Baja California Sur, con dirigentes muy importantes de la comunidad. Nos acompañó el líder del Movimiento de Apoyo Ciudadano, Miguel Ángel Cedeño, y el presidente municipal de Los Cabos, Óscar Lex, que pues se incorporaron al movimiento allá en Los Cabos. Luego
bueno, ahí agradezco a Miguel y a otros muchos compañeros que tuvimos oportunidad de saludar y visitar. Aquí está la compañera Ana Berta Colín Cartamín, que nos ayudó en el evento que hicimos el fin de semana en San Luis Potosí. Ahí en ese lugar nos ayudó el diputado Antonio Lorca, el compañero Jorge Esquivel, el enlace Ángel Limón. Hicimos la asamblea del MNE, en San Luis Potosí, en el municipio Villa de Reyes. Se nombró a la compañera Erika como la nueva coordinadora estatal y fue una representación muy importante de diversas regiones de la entidad allá en San Luis Potosí. Y de ahí nos fuimos a Villahermosa. El sábado estuvimos ahí en la Asamblea Estatal del MNE. Agradezco al compañero Paco Velázquez que nos estuvo ayudando, desde luego a los líderes de la entidad, en particular al compañero Obando de Cunduacán. Fue una reunión muy buena en la que participaron líderes de los 17 municipios de la entidad. Estuvo también la compañera Xóchitl y otros muchos líderes, la exdiputada Estela Núñez. Fue una muy buena reunión. Fue un recorrido difícil, pesado, pero valió la pena para poder seguir organizando el movimiento en diversas regiones del país. En lo que queda del año todavía tenemos varias actividades importantes. El próximo fin de semana, el sábado, vamos a ir a Rosa Morada, en Nayarit, no en Rosa Morada Mocorito, sino en Rosa Morada, Nayarit. Vamos a ir a una asamblea estatal allá para continuar con la organización. Y al día siguiente, les recordamos, tenemos la Asamblea Nacional del MNE el domingo 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Foro Aztlán. Nos importa mucho que vengan representaciones de todas las entidades de la República y nuestra idea es, además de hacer un balance, un informe de todo el trabajo hecho a lo largo del año, lo importante es trazar las rutas, las metas para el año que viene, que es muy importante, y trazar también algunas líneas de organización. Les quiero pedir, recordar a los enlaces que hagan la convocatoria, que vengan la mayor cantidad de representaciones municipales, que vengan los compañeros enlaces de todas las entidades y que podamos hacer un buen evento en donde además podamos reforzar la estructura de enlaces del MNE en todas las entidades de la República. Lo ideal es tener cuando menos 300 enlaces, uno por cada distrito federal, que acepten hacerse cargo del trabajo que viene, que es muy importante para las metas que tenemos planteadas. El domingo a las 10 de la mañana en el Foro Aztlán, aquí en la Ciudad de México. Y les recordamos que tenemos la tradicional cena baile de fin de año que se va a celebrar el próximo lunes de hoy en 8, aquí mismo en el Salón Le Crillon. Tenemos la intención de convivir, de bailar, de festejar y de prepararnos para la etapa que viene. Les invitamos que vengan con mucha energía para desvelarse y poder prepararnos para la etapa que viene. Como cada semana, les mandamos el cuadro de análisis político. Y en este análisis político no quiero dejar de mencionar un tema que lo anuncié al principio en alusión a lo que pasó en Nuevo León, pero que tiene que ver con el tipo de campaña que vamos a enfrentar el año que viene, que ya estamos enfrentando. Y quiero hacer alusión a una portada de una revista que se llama Siempre, que dirige Beatriz Pajés, Rebollar, en donde con la silueta en sombra de Claudia se le pone
¿cómo se llama? No, pero lo que se pone en la cabeza, no, tienen un paliacate, pero tiene otro nombre, una bailarina y con las imágenes de las suásticas, sí se llaman así, ¿no? Sí. Bailarinas. No, suásticas sí, pero las bailarinas son como las bandas que se ponen las mujeres y los hombres también para correr, para el pelo, para lo que sea, o para adorno. Bueno, ese mensaje es un mensaje de odio y de manipulación. Y es algo que no solo hay que lamentar, sino hay que denunciar. Y es triste porque esa revista, en algún tiempo, cuando la dirigía don José Pazés Yergo, el papá de Beatriz, pues fue una revista muy importante de análisis político. Las caricaturas de José Carreño pues eran emblemáticas, pero además había un suplemento en esa revista, La Cultura en México, en donde escribieron personajes como Fernando Benítez, Carlos Monsiváis y otros muchos, y Heberto escribía más bien en el Excelsior y luego en el Proceso, Francisco Martínez de la Vega y otros personajes. Y fue una revista muy acreditada. Ahora es un remedio, ya no tiene nada que ver, es lamentable en lo que se ha convertido, pero es un ejemplo de lo que se nos avecina, del tipo de campañas que se van a desarrollar o que ya se están desarrollando. Como la candidata del Frente Amplio por México, que ya lleva como 5 nombres ese frente, empezó con Va por México, luego fue Frente Amplio, ahora es creo que Frente de Corazón por México, algo así. En realidad es el Frente del Pacto por México, esa es su verdadera identidad. Pero esa candidata pues no ha levantado y ahora se rodeó de los consultores de la campaña de Felipe Calderón, y que son los propaladores de las campañas negras o sucias o de odio que en México se han utilizado en diversos momentos y que a veces funcionan, a veces no, pero que no se deben subestimar. En la historia político-electoral, este tipo de campañas a nivel nacional pues han funcionado porque además no se ha sabido enfrentar adecuadamente. Por ejemplo, en el 94, cuando la insurrección zapatista, en enero de ese año, y después el posterior asesinato de Luis Donaldo Colosio, los estrategas del PRI apelaron al miedo y a la estabilidad y se generó toda esta estrategia de Ernesto Zedillo por el bienestar de la familia. E insólitamente, pues esa estrategia les dio resultados, a pesar de todo el error de diciembre que denunció el propio Salinas y todo lo que se dio a conocer de la trama corrupta de Carlos, Raúl Salinas y todos los hechos vinculados al asesinato de Ruiz Massieu y la descomposición de la clase política priista de aquel entonces. Pero se hizo una campaña para atemorizar a la gente y pues refrendar el apoyo al priismo de aquellos años. ¿Recuerdan ustedes la campaña que se hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006 al decir que se trataba de un peligro para México? Los spots en donde se derrumbaba una barda y se alertaba que iba a haber crisis económica, fuga de capitales, inflación, que se iba a alejar la inversión extranjera en México, y todo esto con el espantajo del populismo y que era importar de Venezuela el mismo modelo y que íbamos a adolecer de los mismos males de aquella nación centroamericana. Esa campaña de odio, de miedo,
de alguna manera funcionó. No lo suficiente para ganar, pero cuando la aderezaron con el fraude electoral del 2006 y algunos errores estratégicos de la campaña de López Obrador de aquellos años, pues permitieron la imposición de Calderón y todo lo que esto significó. Esta estrategia pues no fue nueva. Yo recuerdo que otros personajes la sufrieron en otras coyunturas. El caso pues emblemático fue el del ingeniero Cárdenas en diversos momentos. Ahora que se presentó el problema en una región del sur del Estado de México, pues recordé cuando hubo un enfrentamiento en Tejupilco y que acusaron a López Obrador, al ingeniero Cárdenas de violento, y fue una campaña terrible en contra de López Obrador, del ingeniero Cárdenas, que se repitió cuando el asesinato de Paco Stanley. Fue otra manipulación. Ese asesinato después se descubrió había sido por deudas no pagadas del narcomenudeo de los artistas que consumen drogas en esa empresa. Pero se usó para pedir incluso la renuncia del ingeniero Cárdenas a la jefatura de gobierno. Y durante mucho tiempo se usó, después del fraude de 2006 contra López Obrador, fue la estrategia de que López Obrador era un resentido, que era una persona rencorosa, que había actuado mal, y se usó el plantón de Reforma, se acordarán ustedes. Y entonces se hacía un perfil casi de una persona psicótica en los medios de comunicación, de un hombre que no se peleaba consigo mismo porque no tenía espejos en su casa, pero totalmente rencoroso, resentido, odiador, violento, ambicioso, etcétera. Todo eso le endilgaron y fue la secuela de la campaña. Y de alguna manera también se utilizó en el 2012. Claro, en el 2012 operó la compra del voto, lo que se hizo por Monex y otros, que permitió el regreso del PRI al poder en la elección presidencial y en la persona de Peña Nieto. Todo esto, pues, es algo que se va a utilizar y que se utilizó en la elección del 2021 y que no debemos menospreciar. Si se revisan las redes sociales, los medios de comunicación, hay una serie de patrones que a fuerza de repetirse, mucha gente termina creyéndolas. Voy a poner un ejemplo. Las medicinas para los niños con cáncer. Eso no es cierto, es falso, es un mito. Pero se ha repetido tanto que mucha gente piensa que efectivamente no hay o no ha habido medicinas para atender a los niños con cáncer. Segundo, que Andrés Manuel es enemigo de la clase media y que la Cuarta Transformación es enemigo de la clase media y que es intolerante. Y entonces se trata de generar un resentimiento de la clase media en contra de la Cuarta Transformación. ¿Les funcionó? Parcialmente, sí. En el 2021, muchos de los resultados adversos en Puebla, en Hermosillo, en Morelia, en Toluca, en Tlalnepantla, por poner algunas ciudades, y desde luego en 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, se debe a que una parte de la clase media salió masivamente enojada, más que a votar a favor del PRIAN, en contra de la Cuarta Transformación, motivada por estas campañas de odio, de resentimiento, que a veces se acompañan con campañas de miedo. En Ecuador, en la más reciente elección, se acordarán que hubo un magnicidio de uno de los candidatos y eso se aprovechó por la derecha, dado que la víctima
había sido un periodista que había criticado y denunciado al expresidente Rafael Correa, se aprovechó como una campaña para evitar que Luisa González, la candidata del Partido de la Revolución Ciudadana, que así se llama la izquierda en aquel país, pudiera tener votos suficientes para ganar en primera vuelta. Y luego ya en segunda vuelta, pues al final la derecha se impuso. Estas campañas las podemos conocer o vivir en diversos momentos. Y no se ha dilucidado claramente, hubo un atentado hace más de un año en contra de un periodista en México, de Ciro Gómez Leiva, que los sicarios calcularon mal, no sabían que ese periodista se trasladaba en una camioneta blindada, nivel 5, y fallaron en su objetivo. Al final se detuvo a los autores materiales y al autor intelectual, un supuesto, entre comillas, patrón que fue detenido en Estados Unidos. ¿Tenía o tuvo motivaciones políticas? No se puede saber porque no tuvo éxito el atentado. Pero yo les aseguro que si Ciro no hubiera sobrevivido al ataque, los medios, las redes sociales, inmediatamente, como lo hicieron contra el ingeniero Cárdenas en el 99, hubieran acusado a López Obrador de casi ser el autor material del crimen. ¿Estamos exentos de que el año que venga no haya provocaciones? Pues no estamos exentos. Entonces tenemos que prepararnos y entender que la dinámica electoral en México y en el mundo ha cambiado, que las referencias ideológicas, políticas o de geometría política ya no son lo que determina la votación de las personas. En el pasado, apelar a ser de izquierda o ser de derecha, o ser socialdemócrata o demócrata cristiano, pues era una forma de hacer campaña. Cuando en otras épocas la campaña tenía un valor programático y lo que llevaba a la gente a votar eran las mejores propuestas, el mejor programa. Lo que llevaba a la gente a votar era si el personaje estaba bien preparado, se tenía experiencia. Pero ha evolucionado la sociedad, ya no somos lo que éramos. Y yo no con esto quiero descartar o dejar de señalar la importancia que tiene la ideología, y mucho menos el ser de izquierda. Yo no soy zurdo porque mi maestra de primaria me enseñó a escribir con la derecha, pero soy de izquierda desde que nací y siempre seré. Entonces no es para justificar un abandono ideológico o político, no, es para entender lo que ha pasado. Se habla de lo que ahora es una sociedad líquida, así le llamó un politólogo, Zygmunt Bauman, que la sociedad líquida es que las cosas cambian, para decirlo en palabras sencillas, que la sociedad cambia mucho, que los valores y la forma de comunicarse es distinta y que los referentes son muy subjetivos. Y entonces se tiene que analizar lo que está determinando la conducta de la gente. Y los que utilizan la percepción sensorial, la política sensorial, han valorado lo que tenemos en el cerebro, que son 3 regiones principales. La región reptiliana, que es la primera, la que tuvimos al principio como especie, que nos permitía defendernos del peligro, alimentarnos y que reacciona básicamente con la adrenalina. Esa parte del cerebro se compone con la otra parte, la sensorial, la límbica, que tiene que ver con el placer, el gusto, los miedos, los odios, las emociones. Esas son 2 partes del cerebro. La tercera parte, el neocórtex,
la corteza cerebral, es donde está el cerebro racional, donde está la creatividad, el estudio, la música, la cultura, la poesía, lo que la gente desarrolla más y que tiende a ser más utilizada por quienes tienen esa cultura o esa posibilidad. Todos los seres humanos tenemos las tres. ¿A qué apelan los estrategas de la mercadotecnia electoral? Al cerebro reptiliano y al límbico, es decir, a la reacción visceral o el poder de las emociones. Y por eso las imágenes están dirigidas a eso, y menos a la racionalidad. Ir a hacer una campaña con un programa de lo más avanzado puede ser un fracaso si enfrentamos a un personaje frívolo, irrelevante, superficial, contradictorio, pero que sepa comunicar y que llegue a las emociones de la gente. Y esto explica cómo personajes pueden llegar al poder aun cuando uno pudiera cuestionar sus principios, su manera de ser, sus opiniones, sus aversiones, sus preferencias. Y ejemplos hay muchos, ahora recientes. Meloni en Italia, ultraderechista, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Inglaterra y más recientemente Milei en Argentina. Ustedes pudieran desde un punto de vista racional analizar a Milei y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que un personaje así pueda ganar? Que tiene posiciones totalmente intolerantes, por ejemplo, que quiere acabar con preceptos feministas en Argentina y que no de gratis se ganó el apodo de El Loco por el tipo de propuestas. Un mensaje, una persona así, dicen uno racionalmente, ¿cómo va a ganar alguien así? Pues ganó y ahora es presidente y está dispuesto a implementar un programa de choque. ¿Qué vamos a enfrentar en el 2024? Una campaña de ese tipo, una campaña dirigida a las emociones, a las frustraciones, a los odios, a la percepción. Una campaña dirigida a la parte menos racional de la conducta del ser humano. No importa que el mensaje o la persona sea frívola, porque un personaje así no busca electores, busca espectadores. Y entonces construye espectáculos más que eventos y apela a las redes sociales para comunicarse. Y estudian los especialistas lo que la gente sueña, lo que la gente rechaza y lo que a la gente le quita el sueño. Y diseñan programas de este tipo y propuestas de este tipo. En parte, Andrés Manuel ganó en el 18 porque fue un personaje rupturista y antisistémico. Pero ahora vamos a enfrentar a personajes que pretenden ser antisistémicos y que pretenden disfrazar su regreso al viejo régimen con un supuesto cambio. Y esta manera de presentar el asunto puede tener relativo éxito. ¿Por qué? Porque la parte de la sociedad que analiza la política somos una muy pequeña minoría. La inmensa parte de la sociedad desprecia a la política y dentro de ellos los jóvenes. Para que tengan una idea del impacto que puede tener este asunto, en el 2024 va a haber un poco más de 30 millones de personas entre 18 y 30 años. Los que tengan 24
tenían 12 en el 18. O sea, y la mayoría de los jóvenes no conocieron los programas del PRI ni del PAN. Y no están definidos a partir de geometría política. Tienen otro tipo de preocupaciones. Sí hay muchos jóvenes politizados, pero vistos en la inmensidad de lo que son también una minoría. ¿Qué se dice? ¿Que los jóvenes no van a votar? Puede ser, porque además sí, la mayoría no van. ¿Y qué hacemos si van? Muchos de esos van a ir a votar y muy probablemente voten por cómo amanezcan ese día. Si amanecieron crudos, si están desvelados, si están humor, si se pelearon con la novia, si los regañaron en su casa. No van a votar en función de un análisis político de las propuestas programáticas, del perfil ideológico, de los autores que diseñaron las propuestas, de cuál fue la teoría política que orientó. No, van a ir a votar, entre comillas, con el estómago o con el corazón. Con el estómago por los que odien o con el corazón por quien los emocione. Y nosotros por eso tenemos que modernizar nuestro trabajo político. No quiere decir que no tengamos propuestas, que no analicemos qué hay que hacer para resolver el problema del agua ahí en Chilchotla y que se haga la presa que quiere el compañero. Pero en lugar de hablar de la necesidad de la presa, hay que ir a las emociones de la gente que sufre porque no tiene agua, que es dos maneras de decir lo mismo. Porque la gente, si le dices, mira, aquí hay tantos metros cúbicos de agua que se pueden meter y que la presa va a costar quién sabe cuántos millones y quién sabe qué, pues te van a ver con cara de interrogación y no te van a hacer caso. Pero si apelas a lo que representa el sufrimiento de la gente por no tener esa obra, puede ser que tengas mejor éxito. Nosotros tenemos que ir a una campaña distinta y vacunar a la gente en contra del odio, del resentimiento, de las mentiras. Tenemos que tener por eso suficiente organización. Qué bueno que Beatriz Pajés sacó, porque exageró y se le revirtió y hubo una reacción en contra de esa manipulación, pero esa es la campaña burda. Pero vamos a enfrentar campañas muy bien pensadas, subliminales. Y tenemos que aprender de lo que ha pasado en el continente, lo bueno y lo malo. Muchas cosas buenas pasaron este año en el continente americano, pero algunas no tan buenas. En El Salvador, el frente, la izquierda, ahora al parecer va a ir a dar al tercer lugar, con un presidente que monta espectáculos, que arma rituales, ofendiendo a las personas, acusando a cualquiera que tiene un tatuaje de integrante de una banda criminal, pero aprovechando el hartazgo de la gente, manipula y aprovechan el autoritarismo. Ese tipo de personajes son lo que hacen, van a las emociones. Y ya vimos lo que pasó con Milei. Y vámonos a la otra parte, a la parte de la manipulación de las ideas religiosas, que es una base de la sustentación de Bolsonaro en Brasil, y cómo muchas iglesias evangélicas de corte conservador manipulan. Estamos exentos de que estructuras como las del movimiento familiar cristiano u otras similares intervengan directamente en contra de nuestras campañas, ¿no? Porque el poder es lo que buscan y pueden intentar
manipular esos sentimientos religiosos de la gente. Y nosotros tenemos que ir en contra de todas esas cosas también de manera inteligente. Los candidatos o candidatas de Morena que mejor resultado tienen son los impensados. No son los que necesariamente sacan un cartel con bonita foto y ponen su nombre, sino los que tienen mayor capacidad de comunicación con la base social. El peligro en Morena es que muchos personajes que se salieron del PRI, pero el PRI no se salió de ellos y que siguen actuando con la misma cultura que tenían antes. Y algunos de los vicios de esa cultura pueden ser lo que propicien derrotas. Las candidaturas no pueden estar definidas por linaje, por nepotismo, por las estructuras de poder en los estados, sino tiene que regresarse a lo que le dio éxito a López Obrador. Ahí sí se hicieron las encuestas, me consta, y si el candidato preferido de la burocracia no salía bien en las encuestas, no lo imponían. Pero si ahora predominan negociaciones y se imponen candidatos como si cualquiera ganara y se desprecian perfiles buenos, novedosos, renovados, pues a lo mejor estamos cavando muchas derrotas o construyendo muchas derrotas. Y la tarea pues no es sencilla. Nosotros como movimiento tenemos que modernizar nuestra forma de hacer política, tratar de entender qué es lo que ahora determina la conducta de los electores y de los ciudadanos. Y tenemos que conectarnos con las aspiraciones de la gente, no perder base social, no alejarse, platicar, entender lo que la gente dice o piensa y lo que quiere, y tratar de generar una identidad con eso y que nuestras propuestas estén vinculadas a ello, sin abandonar nuestros ideales, pero tratando de adaptarlos a la realidad en la que queremos participar. Con esto no quiero decir que estemos a un paso de la derrota ni nada por el estilo, pero bien dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Y para no ser de estos últimos, pues hay que prevenir. Y si no sucede, no nos pasa nada. Si las cosas van normalmente y no hay magnicidios, no hay campañas de odio, no hay campañas negras, no hay manipulación mediática, no se difunden noticias falsas, etcétera, pues qué bueno. Pero y si sí, pues lo mejor es estar preparados y atender las recomendaciones y actuar con inteligencia, con estrategia. En política los errores de cálculo construyen tragedias. Ahora que está de moda hablar de Napoleón y de su historia, pues yo no he visto la película, pero sí conozco la historia. Y Napoleón tuvo muchas virtudes estratégicas, pero cometió un error que fue el principio de su fin y al final lo que construyó su famoso Waterloo, que fue invadir la Unión Soviética en primavera, calculando que para el invierno iban a conquistar Moscú, iba a ser su base de sustentación y que con eso podían controlar a esa nación entonces controlada por el zar Alejandro. Pues sí llegaron a Moscú, pero los rusos destruyeron Moscú, lo incendiaron, no quedó nada. Era la táctica de tierra arrasada y los franceses se tuvieron que regresar y de 600,000 soldados que invadieron Rusia, regresaron algunas decenas de miles nada más, derrotados. Son las estrategias y nosotros tenemos que recordar que una campaña viene de la guerra y no es una guerra con armas de fuego,
pero es una guerra, es una competencia. Los adversarios van a tratar de destruirnos, de debilitarnos, de dañarnos, y para eso van a diseñar su estrategia. ¿Y cuál es la nuestra? Tenemos que tener una estrategia muy bien diseñada y que se pueda resumir en 2 o 3 palabras. Si un dirigente no puede resumir en 2 o 3 palabras la estrategia que tiene para ganar, es porque no tiene estrategia, porque no sabe presentarla, ni sabe convencer. Nosotros tenemos que ir con una estrategia ingeniosa, novedosa, pero además la estrategia no se platica, se mantiene en secreto, porque también forma parte de la estrategia el engaño o la simulación. Vamos con una muy buena estrategia a tratar de ganar. Tenemos que analizar la realidad y plantearnos nuestras metas y estructurar nuestro ejército político electoral de la mejor forma, con muy buenas y buenos dirigentes, hombres y mujeres, buscando lo que hemos dicho, la unidad, la renovación generacional, que las mujeres jueguen un rol cada vez más importantes, sin menospreciar a nadie, sumando y multiplicando, sin restar ni dividir, organizando, porque la organización es la mitad de la base para el éxito, y apelando a las emociones, sin abandonar nuestras razones. Una razón bien pensada se puede inocular en la mente si se logra a través de la emoción. Cuando ustedes se han enamorado o han enamorado a alguien, no le llegan con un choro mareador acerca de la fórmula de Newton, de la gravedad y de los análisis estadísticos y cuánticos, y les van a decir, tú tienes que amarme porque según la estadística, el 300% de las personas que yo les he dicho me aman. Pues no, así no se enamora a nadie. Es lo subjetivo. Y la campaña es un enamoramiento del electorado. Tenemos que enamorar a nuestros electores. Y cuando el enamoramiento se da, acuérdense que el amor es ciego y no entiende de razones. Entonces vamos a inocular de enamoramiento nuestras campañas para que con base a ello blindemos nuestro plan ante cualquier espíritu malsano. Cuando la gente decide apoyar a alguien, no hay campaña de odio o de miedo que funcione. Yo me acuerdo cuando al ingeniero Cárdenas lo presentamos en el 97 para jefe de gobierno, el ingeniero tenía aureola de mártir, le habían robado la presidencia. Era un ícono, tenía una trayectoria. Y José Córdoba Montoya urdió una conspiración para decir que el ingeniero Cárdenas le había comprado a su mamá una playa Heréndira allá en Michoacán. Y pensaron que iba a tener un gran éxito devastador sobre la campaña del ingeniero Cárdenas, y cuando le fuimos a preguntar a la gente, decían, bueno, sí le compró la playa, pero era para su mamá. Ya estaba justificado todo. Ya no había campaña de odio que funcionara contra el ingeniero Cárdenas. Pues así tenemos que lograr emocionar a la gente en torno a nuestras propuestas políticas. Lograr conmover para mover. Para vencer hay que convencer, y esa es parte de la estrategia que tenemos que desarrollar. Pues eso es lo que vamos a intentar presentarles el próximo domingo 17 en la asamblea. Les recordamos que vengan preparados. Los que vengan del interior del país, pues traigan su mameluco, su osito de peluche, se quedan a dormir acá y nos acompañan a la fiesta baile del día siguiente. Vengan bien abrigados porque está haciendo frío. En el baile calor va a sobrar, pero ya saliendo va a ser frío y no les vaya a dar un aire colado y nos quedemos sin candidatos. Compañeras, compañeros, vamos a ganar
con inteligencia, creatividad y estrategia. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Viva la cuarta transformación! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno.